Shalom hermanos, hola a todos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy vamos a seguir con nuestro estudio de Shabbat y vamos a hablar de qué dijo Jesús sobre la ley. Puede que esta parte sea la más compleja y controversial, pero es fundamental que la entendamos. Empecemos por analizar el principal pasaje de Jesús sobre la ley. Abro comillas. No penséis que vine a abrogar la ley o los profetas. No vine a abrogar, sino a dar cumplimiento. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una iota, ni un trazo de letra de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Por tanto, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Cierro comillas. Mateo 5, del 17 al 20. Raramente he escuchado o leído estos 4 versículos juntos en una prédica o libro. Se suele coger el versículo 17 fuera de contexto y además con ese único versículo se ha creado toda una falsa doctrina. La doctrina que dice que Jesús cumplió la ley por nosotros y por lo tanto nosotros no tenemos que cumplirla, no se encuentra en este versículo ni en ningún otro. Analicemos estos 3 versículos con cuidado. Jesús dice que no vino a abrogar la ley o los profetas. Abrogar significa abolir, derogar. Al revés, Jesús vino a dar cumplimiento. Jesús sigue diciendo que nada de la ley pasará hasta que el cielo y la tierra dejen de existir. Bien, el cielo y la tierra siguen aquí, así que la ley también sigue vigente. Aún no se ha cumplido todo. Y la ley no pasará hasta que todo se haya cumplido, todo lo que han profetizado los profetas. Pero yo creo que el versículo que más nos debería preocupar es el 19. Si alguien quita los mandamientos y enseña a otros a desobedecer, ese tal será muy pequeño en el reino. Y si alguien guarda los mandamientos y enseña a otros a obedecerlos, ese tal será grande en el reino. Y por fin nuestra obediencia y justicia debe ser mayor que la de los fariseos. Ellos obedecían sus propias tradiciones más que a la palabra de Dios. Atención a esto porque es muy importante. Pero nosotros debemos obedecer a Dios en todo lo que Él ha dicho. Estas son las palabras de nuestro Señor y Salvador. El mismo Señor que creó la ley e inspiró a los profetas, porque Jesús es Dios. Como curiosidad, compararemos algunas versiones. Dios habla hoy, dice, abro comillas, no crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas, no he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. ¿Qué es lo que dice en griego? Eso es lo que significa la palabra en griego, como veremos. Pues les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto ni una letra, hasta que todo llegue a su cumplimiento. Por eso el que no obedece uno de los mandatos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos. Seguimos con la Biblia en lenguaje sencillo. Abro comillas. No crean que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darles su verdadero valor. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley, hasta que todo se cumpla. Por eso, si alguien no obedece uno solo de los mandatos de Dios, aún el menos importante, será la persona menos importante en el reino de Dios. Yo creo que todos queremos ser importantes en el reino de Dios. Habría que prestar atención a esto. Lo mismo le sucederá al que enseña a otros a desobedecer. Pero el que obedezca los mandamientos y enseñe a otros a obedecerlos será muy importante en el reino de Dios. Les aseguro que si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley, cuidado, nunca entrarán en el reino de los cielos. Cierro comillas.
Veamos ahora algunas palabras en griego. Dar cumplimiento es plerosai, que viene de pleroo, que significa hacer repleto, completar, rellenar. Una traducción más literal de plerosai es llenar a plenitud. Abrogar es katalusai, que viene de kataluo, que significa soltar, demoler, destruir. Así que lo que Jesús dijo fue que no vino a destruir la ley o los profetas, sino a llenar hasta lo sumo lo que él mismo dijo en el antiguo pacto. El cuarto mandamiento sigue vigente, tal como los otros 9, y eso es también evidente en Mateo 24, donde Jesús habla del tiempo del fin. Los discípulos le hacen una pregunta, abro comillas, y estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo, dinos, ¿cuándo será esto y cuál la señal de tu venida y de la consumación de la era? Cierro comillas, Mateo 24, 3. Jesús les dice muchas cosas sobre ese tiempo y les avisa sobre engaños y horrores que vendrán, y ya están aquí, por cierto, y hacia el final del capítulo les exhorta, abro comillas, orad, por tanto, para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, repito, hablando del futuro, y se refiere al Shabbat. Porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la ha habido desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás, con lo cual esto todavía no ha sucedido. Cierro comillas, Mateo 24, del 20 al 21. Por contexto, que es siempre lo que hay que tener muy en cuenta, vemos que Jesús habla del tiempo del fin, porque no les corrige a los discípulos cuando le preguntan sobre la señal de la consumación de la era, y la tribulación de la que habla es una que solo se dará una vez en toda la historia de la humanidad, así que sabemos que habla de la gran tribulación de Daniel y Apocalipsis. Libros que, si no habéis leído, es muy recomendable para entender esto, de lo que estamos hablando, en el capítulo 24, y bueno, en los tiempos en que vivimos en general. Pregunta que os hago. Si el día de descanso iba a cambiar, ¿por qué Jesús les dice que oren para que la huida no sea en sábado? Jesús tiene en mente que sus discípulos guardarán el Shabbat incluso cuando Él ya no esté entre ellos, y que los discípulos del futuro, es decir, nosotros, haríamos o deberíamos hacer lo mismo. Analicemos otro pasaje de Mateo. Abro comillas. Entonces Jesús habló a las multitudes y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Haced y guardad, pues, todo cuanto os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos no las quieren mover ni con su dedo. Abro comillas. Capítulo 23, del 1 al 4. Por cierto, esas cargas pesadas no son los mandamientos de Dios, obviamente. Cuando los fariseos hablaban desde la cátedra de Moisés, solo podían enseñar lo que estaba en la Torá, en la ley, en el Pentateuco. No podían enseñar nada de su propia cosecha. Y Jesús les dice a las multitudes que hagan y guarden todo lo que los maestros les digan desde la cátedra de Moisés. Jesús está diciendo a los que les siguen que deben guardar los mandamientos, incluido el Shabbat. Cambiemos ahora al Evangelio de Marcos. En el capítulo 7 de Marcos vienen los fariseos a quejarse de que los discípulos de Jesús comen con sus manos sucias, contrariando la ley de los fariseos. Los discípulos no se lavaban las manos de forma ritual, como lo hacían los fariseos, abro comillas, porque los fariseos y todos los judíos, cumpliendo la tradición de los ancianos, no comen, a menos que se laven las manos a fuerza de puños, y al regresar del mercado no comen a menos que se rocíen. Y hay muchas otras cosas que han recibido, como tradición, para observarlas, pero no están en la ley. Abluciones de copas, de jarros y de utensilios de bronce, cierro comillas. Capítulo 7, versículos 3 y 4. La observancia de los lavamientos de mano y objetos de forma ritual es mandamiento de hombre. No viene en las Escrituras. Sabiendo esto, Jesús les dice, abro comillas, entonces Él les dijo, bien profetizó Isaías acerca de vosotros, los hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me honran, enseñando como doctrinas preceptos de hombres, ¿vale? Haciendo caso omiso del mandamiento de Dios.
os aferráis a la tradición de los hombres. Les decía también, qué bien invalidáis el mandamiento de Dios para establecer vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldice a padre o madre ciertamente muera. Pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa con que pudieras beneficiarte de mi parte es corbán, es decir, una ofrenda, ya no lo dejáis hacer nada por el padre o por la madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que transmitís, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Cierro comillas. Capítulo 7, versículos 6 al 13. En resumen, los fariseos enseñaban sus doctrinas como si fueran doctrinas divinas y anulan los mandamientos de Dios para instituir los suyos propios. Eso es blasfemia y herejía. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque se sigue haciendo hoy en día. Es de la carga pesada de los fariseos, o de los falsos maestros de hoy en día, de la cual nos debemos librar, y no de los santos mandamientos de nuestro Padre Celestial, que Él nos dio para nuestro propio bien y beneficio y para su gloria. A fin de cuentas son sus mandamientos, y Él es bueno, no habría de dar malos mandamientos a su pueblo, al que Él ama. Guardar los mandamientos nos hace más sabios y parecidos a Dios mismo. Si los cumplimos, las naciones nos alabarán, ya que los mandamientos dan testimonio de la justicia de Dios. Abro comillas. Observadlos y practicadlos, pues constituye vuestra sabiduría y vuestro entendimiento a la vista de las naciones, las cuales tendrán noticia de todos estos estatutos y dirán, en verdad esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. Pues ¿qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos así, como lo está Yahweh nuestro Dios, siempre que nosotros lo invoquemos? Esto es una maravilla y es un regalo. ¿Y qué nación hay tan grande que tenga estatutos y decretos tan justos, ¿vale? Los estatutos y decretos de Dios son justos, como toda esta ley, o Torá, que hoy pongo ante vosotros. Por tanto, guárdate a ti mismo y guarda mucho tu alma. No olvides las cosas que vieron tus ojos, ni se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y eso es un mandamiento. Cierro comillas. Deuteronomio 4, del 6 al 9. Vuelvo a decir, no está de más insistir, los que creemos en Jesús, o Yeshua, somos injertados a Israel y ahora somos conciudadanos del pueblo del pacto. Ver Romanos 11 y Efesios 2 y 3. Nosotros somos Israel y los mandamientos son para todo el que es parte del pueblo. Como vimos, que eran parte de Israel los egipcios que salieron con ellos en el Éxodo. El versículo 9 del pasaje de Deuteronomio está resumido en Proverbios 19:16. Abro comillas. El que guarda el mandamiento, guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos, morirá. Cierro comillas. LBLA. La versión. Sigamos con Marcos. Cuando en el capítulo 12, versículos 28 a 34, el escriba va a preguntarle a Jesús cuál es el primero o más importante de los mandamientos, Jesús no le dice que da lo mismo porque un día Él los va a abolir. Abro comillas. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Cierro comillas. Marcos 12, del 29 al 30. Reina Valera. Jesús está citando directamente de la ley en Deuteronomio 6, del versículo 4 al 5. La palabra oye viene de la raíz primitiva shama, y a este pasaje se le conoce como la shama, y significa escuchar y obedecer, oír con atención. Fijaos que Jesús dice que la shema, como he dicho, el nombre que se le da a este pasaje por empezar por esa palabra, es el principal o más importante mandamiento, no el único. Hay más mandamientos. Y como ya vimos, el Señor deja claro que el que le ama es el que le obedece. Abro comillas. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Cierro comillas. Juan 14, 21. Y el que guarda las palabras de Jesús y sus mandamientos, que son los mandamientos del Padre, porque Jesús dijo, yo y el Padre somos uno,
con lo cual los mandamientos del uno son los mandamientos del otro, ese dará fruto, y en ese el Padre se glorificará, abro comillas. Si permanecéis en mí, repito, y mis palabras permanecen en vosotros, todas las palabras, pedid lo que queráis, y se os dará. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo os amé. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Cierro comillas. Juan 15, del 7 al 10. Atención, que los mandamientos del Padre es la ley del Antiguo Pacto. Recordemos que Jesús mismo dijo, no puedo yo hacer nada de mí mismo, según oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 5:30. Y también dijo, abro comillas, porque yo no he hablado por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Cierro comillas. Juan 12, 49 y 50. Para finalizar esta parte, leamos una profecía sobre el Mesías y la ley en Isaías 42, capítulo que habla del Mesías como el siervo, de la liberación del pueblo y de cómo el pueblo no aprende la disciplina ni atiende a la ley. Pero Yahweh hará justicia, liberará a su pueblo y engrandecerá su ley, en la cual esperarán los pueblos. Veamos algunos versículos. Abro comillas. He aquí mi esclavo, me reclinaré sobre él, escogido mío, en quien mi alma toma contentamiento. Puse mi espíritu sobre él, dará juicio a los gentiles. No se cansará ni desmayará hasta que ponga en la tierra juicio, y las islas esperarán su ley. Y guiaré a los ciegos por camino que nunca supieron. Les haré pisar por las sendas que nunca conocieron. Delante de ellos tornaré las tinieblas en luz y los rodeos en llanura. Estas cosas les haré, y nunca los desampararé. ¿Quién es ciego sino mi esclavo? ¿Quién tan sordo como mi mensajero a quien envío? ¿Quién es ciego como el perfecto y ciego como el esclavo del Señor, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? El Señor, celoso por su justicia, magnificará la ley y la engrandecerá. ¿Quién dio a Jacob en presa y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue el Señor? Porque pecamos contra él. Y no quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. Cierro comillas. Isaías 42, versículos 1, 4, 16, 19 al 21 y 24. Versión JBS. Los pueblos esperarán en la ley de Dios, ley a la que el pueblo de Dios había hecho oídos sordos. No quisieron conocer las sendas de Dios, ni andar en los caminos de Dios. No quisieron oír la ley, pero al final Dios engrandeció su ley en el Mesías y lo seguirá haciendo hasta el final. Aprovecho este vídeo para leer otros pasajes del Nuevo Pacto sobre los mandamientos. 1 Corintios 7, 19. Abro comillas. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos de Dios. Cierro comillas. El contexto se refiere a la salvación, que no es por estar o no estar circuncidado. Lo importante es guardar los mandamientos en fe. Romanos 3:31, abro comillas. Luego deshacemos la ley por la fe. En ninguna manera, en griego esto es un rotundo no, jamás. Antes establecemos la ley, cierro comillas. 1 Juan 5, 2 y 3, abro comillas. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amemos a Dios y practiquemos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Cierro comillas. Repito, ¿por qué Dios, que es un Dios bueno, habría de darnos malos mandamientos o mandamientos gravosos? No, porque Él nos ama, nos da buenos mandamientos, que si los guardamos nos hará más parecidos a Él. Romanos 7:12, para terminar, abro comillas. De manera que la ley, la Torá, a la verdad es santa, y el mandamiento, santo, justo y bueno. Cierro comillas. Hasta aquí el vídeo de hoy, hermanos. Gracias por estar al otro lado. Shalom.